Vamos a iniciar, por favor, por este. Para este ejemplo, muchachos, hay una construcción muy sencillita. Si observan el detalle en la parte superior, se construye por dos círculos. Uno que va a definir la parte izquierda y arriba de la ola. Esto de aquí arribita. Lo estoy señalando con el puntero. Arriba a la izquierda. Es este primer circulito. Y el segundo círculo está ubicado en esta posición. Observa, aquí lo estoy señalando con el puntero. Más déjenme lo dibujo. Miren, el primer circulito está aquí. Ese que acabo de hacer. Y el segundo círculo es esto de aquí. ¿Ya vieron? Dos círculos perfectos para poder construir esta ilustración. Entonces colocamos ambos circulitos. Todo comienza desde figuras geométricas, formas comunes y líneas guía. Una vez teniendo esto, podemos ya adaptamos, por favor, únicamente esta partecita de arriba, que es lo que me interesa ilustrar. Teniendo los circulitos, delineamos un poquito en la parte de abajo, por dentro de la ola, y de aquí bajan hacia el círculo de la derecha, hacia esa posición, delinea un poquito en esa parte. Y después hacia arriba, delineamos un poco también, muy sencillito, un delineado muy leve. Y aquí nos detenemos un poquito para generar toda la textura de la espumita. Observa, ¿qué figuras crees que se puedan interpretar al observar esta texturita de la espuma? ¿A qué se le parece? Es la pregunta inicial. ¿A qué se le parece todas esas puntas de espuma? Recuerda que parte de lo más importante en un proceso de un dibujo es interpretar o reconocer el a qué se le parece eso que estamos dibujando para que sea más sencillo al momento de traducir, al momento de decir, de que, mira, como que se le parece a esto para poder hacerlo más sencillo, dice Ricardo, unos dedos de monstruo, ¿no? Como tiene como garras exactamente. Entonces, la interpretación de este estilo son picuritas. ¿Por qué crees que son como garras de monstruo y no con la punta redondita? En lugar de hacerlo así, ¿por qué crees que no lo hacen así? ¿Por qué crees que lo hacen más como picos? Son más picos que curvas. ¿Por qué crees que son más un pico que en curva? La interpretación de las figuras geométricas, las formas comunes, líneas guía, dice para que parezca que va con fuerza. Exactamente, Ricardo. Muy buena respuesta. Es simplemente la interpretación, muchachos, de que es algo peligroso. La ola es una interpretación incluso como en Japón, pues es una isla. Hay muchos situaciones de olas grandísimas, incluso tsunamis. Entonces, en esta interpretación vamos a ir delineando muy sencillito, no tiene que ser exacto, e interpretando esos piquitos como dedos de monstruo, dice Ricardo. No tiene que ser exacto, solamente observa la interpretación y repetición, sobre todo, la repetición de esos figuritas, que principalmente son las que te señalan la espuma, no tanto el agua, sino la espuma. Bueno, e incluso también como pues es parte del agua, ¿no? La espumita. Entonces, sea agua o espuma, aquí lo pintaron de blanco para que pareciera más la espuma al final. Lleva mucha fuerza y esa fuerza se interpreta con los picos. Vamos a intentar darle una terminación aquí. Esta es la primera capita, digamos, esta es la de aquí arribita. Y la primera capita. Hay que definir dónde terminan, porque aquí hay una pequeña curva hacia adentro ya del frente. No tiene que ser exacto, simplemente ve colocando de manera aleatoria y observando muchísimo la posición que va
hacia la derecha y hacia abajo. No van hacia arriba, porque va cayendo ya esa punta de la ola. Aquí nos vamos a dedicar mucho tiempo a los detalles, igual en los otros ejemplos. Hay algunos ejemplos que, de hecho, el que sigue va a ser mucho más realista. Lo vamos a enfocar en un hiperrealismo o en un realismo absoluto para dibujar agua, que mucho es a veces de lo más complicado, ¿no? Colocamos todos los piquitos. Fíjense que aquí abajito van unos piquitos hacia atrás y es como que ya le dio la vueltecita, ¿no? Como cabello de Goku también, pues puede ser, ¿no? Como cabello de Goku. Pues sí, también las garritas así como de dinosaurio van más en pico que en curva. Aunque mucho podemos ver cuando se dibuja también agua, es más redondito, ¿no? Cuando lo dibujan más redondito, a veces son más nobles, no con tanta fuerza, y esto es mucho más agresivo el dibujo. Intentan hacer que se vea fuerte, poderoso la ola y sobre todo peligroso, ¿no? La interpretación de los tsunamis que ha habido mucho en Japón. Aquí le damos una terminación, por favor, a la basecita en la espumita de aquí abajito. Primero dibujamos la espuma porque va al frente. Lo recuérdenlo siempre en la gran mayoría de los dibujos. Siempre dibujamos en el boceto lo que va al frente, lo que va más entero. Nos detenemos y completamos toda la parte de arriba. Solamente esta pequeña ola más alta es lo que vamos a dibujar. Cabello, ¿no? También parece cabellito. Al momento de ir avanzando, muchachos, les quiero ir recordando también que mucho de lo que hacemos al momento de dibujar, tienen que dedicarle muchísimo tiempo a la observación. Los ilustradores, dibujantes, artistas en general que realizan obras originales, no se basan en una interpretación de su mente, ¿no? Es el recuerdo de eso que ya conocen, que tienen que interpretar en alguna ilustración, en algún dibujo. Esta ola, por ejemplo, la ilustración de la ola, no es más que el observar, el artista observa el detalle de las olas, por supuesto, y trata de asimilar o trata de simplificar de qué manera es más conveniente dibujar la textura, dibujar las formas y obviamente teniendo un contexto muy completo de los símbolos o los significados de cada pieza, ¿no? Nosotros, como en muchas otras clases, yo les he explicado qué es lo que significa cada forma en un dibujo. No nada más se trata de dibujar por dibujar, como en este ejemplo. En otro momento, tal vez, de hecho, conozco a varios artistas y maestros que honestamente no conocen mucho de formas y solamente se ponen a dibujar y listo. Y van siguiendo, ¿no? Y mucho de eso no es nada más que te pongas a dibujar y ya, sino que necesites observar e interpretar y saber qué es lo que significa cada parte. Si nos ponemos un poquito más minuciosos en el aspecto de qué significa cada cosa, podemos interpretar también que hay un contraste de color. El fondo es cálido mientras el mar es frío. El azul y el amarillo son contraste de color. También aparte, ¿por qué no ponen la ola hacia atrás a la izquierda? Hacia adelante a la derecha significa que va avanzando, ¿no? No va retrocediendo. Si lo ponemos hacia la izquierda es atrás, retroceder, pasado, negativo. Y si va hacia el frente, a la derecha, positivo, futuro, y que va hacia adelante, pues también esa interpretación es bien importante, que no nada más te enfoques en que tengas que saber dibujar bonito, no, que muchos
eh, a los que invitamos a dibujar o a las clases se niegan muchísimo porque piensan que ya saben dibujar bonito, ¿no? Copiando bonito. Pero siempre trato de explicar de que no se trata de solamente dibujar bonito. Aquí vamos a colocar, por favor, la parte interna en la zona azul, todas las líneas que van cambiando en el tono azul clarito y el tono azul oscuro, pero no lo vamos a rellenar todavía. Solamente vamos a colocar, por favor, todo el movimiento en curva de la parte interna. Solamente las lineecitas. ¿Por qué únicamente las líneas? Lo vamos a rellenar después de colocar toda la brisita. Todas las gotitas que van ahí por encima, antes de dibujar, antes de rellenar más bien, tenemos que colocar todas las bolitas, todos los ovalitos o circulitos que lleva para texturizar la brisa. Y después de colocar la brisa, se rellenan los espacios. Es mucho más minucioso. Antes de continuar con la brisita, me faltó colocar también como una montañita, una ola como en forma de montaña en esta parte. Esto lo podemos dibujar también un poco directo. Y abajo lo vamos a dejar vacío porque quiero dar un ejemplo aquí abajito de una textura más natural. Así que abajito de esta montañita de agua lo dejamos vacío para poder hacer otro ejemplo. Con el borrador limpiamos lo que hay aquí en esta parte. Dejando esa parte vacía. Muy bien, primero esa parte, por favor. Enseguida de esto, aquí me acerco nuevamente a la ola. Dibujamos toda la brisa. No tiene que ser exacto. Recuerden que eso es un grabado. El grabado tiene mucho mayor complejidad al momento de tallar la madera y generan texturas a veces muy deformes. Aquí lo podemos ver que en lugar de hacer circulitos, pues son así como tortillas de harina mal hechas, ¿no? De esos, de las que están así todas choquecillas. Intentamos, por favor, interpretar los circulitos, óvalos o las tortillas de harina mal hechas en diferentes lugares, por fuera y por dentro de lo azul. Unos pequeñitos, otros más grandes. No tienes que hacer tantos, nada más con que queden algunos sobre lo azul y otros por fuera. Porque después de esto entonces le vamos a dedicar un poquito de tiempo al relleno de lo azul. Para obtener profundidad, únicamente voy a hacer hasta ahí. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Antes de hacer ese relleno, me voy a regresar un poquito a la parte blanca de la espuma. En la parte blanca de la espuma, si observan, hay una sombrita bien ligerita por debajo de cada conjunto de piquitos. Si me acerco un poquito a detalle en esta zona, tratamos de hacer una sombra bien ligerita, muchachos. Ayer lo practicamos, de hecho, con el dibujo de los bebés. Trazos claros, con un detalle muy ligerito. Por debajo de los piquitos, un poquito nada más. Como parte del trabajo de esta textura, se necesita mucho interpretar, aunque sea muy sencillito, en este caso todavía aún sencillo tiene mucho volumen. Colocando estas sombritas le ayuda a obtener esa parte de profundidad para que no se vea plano, que no se vea nada más como una mancha y listo, ¿no? Debe de tener al menos una capita de sombra, al menos un tono de sombra por debajo, de manera muy sencillita,
para poder obtener a simple vista un volumen y profundidad marcado para que se vea como las plumas en un ave, las escamas en un reptil, en un pez. Va una escamita encima de otra, ¿no? Y aquí de igual manera o algo muy similar es colocar cada piquito por encima. La sombra por automático va colocada debajo. Puede ser en la diagonal que gustes, solamente la posición abajo de cada piquito es la correcta. Hoy nomás ese rolón. Mi prima Natalia, canta bien bonito, ¿a poco no? A algunos no les gusta, fíjense. Algunos de repente me dicen, ah, no, me gusta Natalia Lafourcade. Canta bien bonito, ¿qué les pasa? Completamos, por favor, aquí abajito. Rellenamos cada partecita aquí por debajo también. Y algo muy similar a esto, muchachos, bueno, similar porque vamos a tener un poquito más de trabajo. El agua, miren qué bonito se veía con las sombras. Al momento esa partecita blanca es como ayer, repito, con dibujo de bebés que dijimos que llevaba mucha luz, pero aún así lleva una sombra súper clarita, con un tono muy, muy, muy transparente. Aquí es algo similar. Aunque sea blanca la espuma, lleva capitas de sombra. Y una vez colocada ya esa capita de sombra va a ser muy similar al momento de rellenar por dentro. Detrás de las gotitas, detrás de las figuritas de brisa, puedes elegir una línea, una dirección para tu línea, pero lo importante es simplemente que puedas rellenar detrás de la brisita, dejando la brisita en blanco. Trata de interpretar dos tonos de azul. Ese que estoy haciendo que va hasta la orillita es un tono medio y un tonito más oscuro va a ser el juego de intercalado. Ahí está, por ejemplo, el primer tonito medio de azul. Y sencillamente se va rellenando detrás de las brisitas. Voy a colocar un tonito más oscuro en la segunda línea, dejando nuevamente y con muchísimo cuidado, rodeando. Esto es cuando se hace en dibujo, ¿eh? Cuando lo hacemos en pintura es un poco más sencillo, porque podemos pintar todo sin dibujar la brisita y por encima ya dejando que se seque, pues le pones puntitos blancos, ¿no? Pero en dibujo es un poco más elaborado, más complejo al momento de que tienes que colocar toda la idea en un dibujo muy, muy bien definido. Entonces, como parte de esto es que tienes que colocar estas brisitas antes. Es muy diferente también a que si le ponemos ahí borrador, no se va a ver igual, se va a ver ya manchado. Y esto es lo que hacen los artistas del cómic, los ilustradores, incluso hay libros ilustrados en solo lápiz, que pues para la interpretación, como no le van a poner color, tienen que agregar todos esos detallitos de que chines, era más fácil no hacerlo en pintura, pues sí, pero en dibujo también tiene su formita completa de hacerlo y pues aquí la única variante es que tienes que rodear estas visitas. Tratamos de llenarlo
mientras escuchamos a mi prima Natalia. Háganlo con cuidado, muchachos, porque el siguiente ejemplo va a tener más realismo y vamos a tener que dedicar un detalle mucho más completito y más preciso. Y este es el más fácil. El dibujo de agua siempre va a ser muy detallado, mucho de interpretación en las formas, figuras, manchas, sombras, luces, brillos, muy parecido a dibujar vidrio. Es más difícil dibujar agua. Tratamos de completarlo todo, por favor. Con muchísimo cuidado, dejando las brisitas en blanco. Imaginemos que esta ilustración a lápiz es una planeación para poder haber realizado la ola. La gran mayoría, si no es que el 100% o el 99.9% de los artistas tienen que planear antes de dibujar. Muchos otros a veces no lo planean. Hay algunos ejemplos como Picasso o Salvador Dalí también, que no planeaban a veces los dibujos, solamente se ponían enfrente del lienzo y comenzaban a pintar directamente con el pincel. Y el resultado de su boceto era una idea espontánea. Llegamos hasta este punto, muchachos y Elvis, cuando lleguen hasta aquí, y en la parte de abajito aquí le dejé el espacio libre para poder hacer una pequeña textura más natural, así que díganme cuando lleguen hasta este punto. Le voy a colocar nada más un poquito de textura aquí por detrás de la nubecita, que eso también es importante para que genere tantito contraste o simplemente un detalle por detrás. La nubecita aquí detrás de la ola, que no es tan complicada, solamente hacemos la siluetita al frente y por detrás en un tono así muy clarito. Ni siquiera tenemos que rellenar, nada más es darle un poquito de contexto, que no, que parezca vaya una ola y que atrás haya una nubecita, si no, pues a lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? Bien, ahora para la parte de abajo, déjenme les traigo otra imagen que es básicamente una ola en fotografía. Pero para la parte de abajo vamos a intentar completarla, por favor, muchachos, con una textura distinta. Y aquí viene, observen esta basecita de aquí, la basecita de la ola, la parte más cercana a nosotros. En esta textura, bueno, aquí ya vemos el ejemplo de la ola, ¿no? La punta de la ola con toda la espumita o toda la brisita que es blanco, como lo ilustró aquí el artista. Toda la punta blanca, un montón de brisas y texturas en la posición precisamente de la curva de la ola, ¿no? Aquí es el ejemplo más sencillito, pero en la parte de abajo, en lugar de seguir con la ilustración en grabado, aquí quiero que observen la textura en la base.
¿Cómo podemos interpretar esto? En algunos ejemplos de clases anteriores yo lo he explicado muy sencillito. Y aquí simplemente, muchachos, para dibujar un mar, por ejemplo, en calma, o bueno, no en calma, sino en una perspectiva horizontal. Aquí abajito nada más son interpretaciones de líneas. Aquí hacemos anotaciones que van a la izquierda y a la derecha simultáneamente. Vamos haciendo trazos a la izquierda y derecha. Un trazo a la izquierda, un trazo a la derecha, un trazo a la izquierda y un trazo a la derecha. Pueden hacerlo con la punta del lápiz cuando la textura está muy lejana, con la puntita lo más delgadito que se pueda cuando la textura está muy atrás, muy lejos. Pero cuando la textura es más cerca, puedes acostar el lapicito. Independientemente si acuestas o no el lápiz, la textura es, tienes que hacer la línea soltando el lápiz. Miren, aquí lo voy a hacer. Tienes que tocar el lápiz. Es una forma que también se le llama de péndulo. ¿Conocen lo que es un péndulo? Como el reloj, que va el relojito de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que se va moviendo, ¿no? Se va moviendo el péndulo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es simplemente un movimiento que va en curva, ¿no? Como una cuerdita, amarrar un objeto pesado y va nada más de izquierda a derecha. Ese es el movimiento que tienes que hacer para con tu lápiz. Al momento de hacer los trazos de izquierda a derecha, tienes que hacer un movimiento de péndulo. Y con esto automáticamente despega un poquito la mano de tu papel. Aquí sí, el brazo, la muñeca, la mano no toca en la hoja, no toca en la mesa. Solamente estás con la manita al aire y vas haciendo el movimiento de péndulo izquierda-derecha. Entra el lápiz, pongan atención aquí en mi camarita si la pueden ver. Entra y sale, entra y sale, toca y sale, ¿sí? Es diferente a colocarle el lápiz y hacer líneas de izquierda a derecha nada más. Si colocamos el lápiz sin hacer el movimiento de péndulo, las líneas salen así, cuadradas. Pero si hacemos el movimiento de péndulo, se ve la terminación en piquito de izquierda y derecha. Vamos a intentar hacer un poquito esta partecita llenando la basecita aquí debajo de la ola. De izquierda a derecha. Intenta incluso acostar un poquito el lápiz para que el trazo salga un poco más grueso, pero el movimiento es exactamente el mismo. Se va achatando tal vez también la punta del lapicito y el trazo va siendo más gordito. Intenta llenar un poco esta partecita nada más para la práctica en donde queremos interpretar una textura un poco más natural. Hay algunas partes a veces de brillo, muchachos, cuando está un horizonte, ¿no? En la playa, un atardecer. Imagínate que está el atardecer aquí, ¿no? El solecito que ya se está escondiendo. Y luego está el horizonte del mar, algunas nubecitas aquí por arribita o alrededor del sol. Y marca un brillo aquí, un reflejo del solecito sobre el agua. Entonces ahí simplemente es muy similar a cuando dibujamos cabello. No sé si alguno de ustedes, creo que sí, han estado cuando dibujamos cabello. Y aquí la textura del brillo es la que se queda vacía. Hacemos un movimiento de izquierda a derecha alrededor del brillito del otro lado, dejando ese espacio de brillo vacío. En pintura simplemente se queda vacío al inicio y después con tonos del sol, amarillos, naranjas, rojos incluso, se va pintando esa zona de brillo. Es algo muy similar a dibujar cabello, pero la textura de izquierda a derecha en forma de péndulo es la que genera de manera natural la textura del agua. En calma, ¿no? La textura cuando lo vemos así de perspectiva en horizonte. Y ya ese brillito se va marcando.
cuando el agua es un poquito más agresiva o está así como que el agua revuelta o hay mucho movimiento, en lugar de que sean trazos horizontales, se hacen trazos en curva, de izquierda a derecha. Y aquí en muchos casos esto nos ayuda a resolver también mucho de que no, es que se ve a veces muy tranquilita el agua, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto, también es en forma de péndulo, pero generando una curvita en forma de letra U. Y esto también nos ayuda a texturizar un tanto diferente, más con mayor movimiento el agua. ¿Dudas hasta aquí? Ahí están algunos ejemplos. Elvis, cuando llegues hasta este punto, vamos a pasar al siguiente, por favor. Salud, Diana. Y estabas tomando un cafecito. Agarrar fuerzas, ¿verdad? No, hombre, es que de repente yo también, yo soy bien desvelado. Me desvelo muchísimo. Fíjense que yo nunca me he acostumbrado a dormirme temprano. Nunca. Dice mi mamá que porque nací en la noche. Dice mi mamá que por eso. Y que los que son tempraneros es porque nacieron en la mañana, ¿no? Y que los que se levantan tarde también que porque nacieron a mediodía y no sé qué cosas. Pero yo soy nocturno. Hago mucho esfuerzo para levantarme temprano. Y un café, ¡pum! Me revive bien padre, pero un buen cafecito. Un buen café. Les presumo, yo tengo mi molino de café. Mi molino de café, una bolsita de café en grano, así cuando lo abro, huele bien rico la bolsa así en grano, y luego lo meto hacia el molinito, se muele y va a la cafetera, ¿no? Y te da, un maestro me decía así, la patada de burro, ¿no? Pero un trancazo así de que, como zombie cuando le inyectan así suero, y te despiertan, ¿no? Más o menos así. El Nescafé me da sueño, fíjate. Y más si es el verde, el descafeinado ese. Ojalá y no llegue a la edad en donde ya no pueda tomar café, fíjense, no sé. Voy a estar todo zombie todo el día. No, el rojo sí jala, el rojo sí te da una patadilla de pony. Pero, no, un molinito. Un día le voy a invitar un café, muchachos. Un día, un cafecito. ¿De dónde? Betty y Diana, ¿de dónde son? Keta, ¿de dónde son? De la Ciudad de México, ¿verdad? Un día que vayamos por allá. Cafecito, pero así del sabroso. Bien, muchachos, ya se me antojó, fíjate, es que tengo hambre. No, no, no. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo hay una textura padrísima. Dice sí, o cuando yo vaya a visitar el estudio. Bueno, pues cuando lo tengamos otra vez, ¿no? Porque pues todo este cotorreo tuvimos que cerrar y pues ni modo. Cuando lo tengamos nuevamente. Hay una textura padrísima. Dice Kailani que ella vive en Puerto Vallarta y que nos invita. Ay, pues. Nos invita a Puerto Vallarta, dice. Cafecito en Puerto Vallarta. Vamos a dibujar esa textura. Es una de las texturas a veces, muchachos, de las más complicadas. Es un poco diferente al momento de dibujar cualquier otra textura porque no tiene una forma muy en patrón repetido. Hay que saber observar, como les comento desde el inicio en este ejemplo, hay que saber observar. Todo depende
de lo que hay alrededor. Tuve que buscar, por ejemplo, aquí una textura de agua en fondo blanco, porque blanco es nuestro papel. Diferentes serían que si la práctica fuera en fondo negro, como en algunas ocasiones ya hemos hecho algunas prácticas en cartulina negra, la textura sería distinta. Y aquí, por ejemplo, el fondo blanco, nuestro papel blanco, nos ayuda a interpretar qué es lo que hay alrededor. Aunque bueno, en algunas va a depender también muchísimo de los colores, por ejemplo, eso no sé de qué sean, ¿no? Pero en general la textura del agua con fondo blanco remarca muchísimo los negros, muy similar a dibujar vidrio. Vamos a colocar, por favor, la gotita completa. Es una gota cayendo, ¿no? Es una gota grande cayendo sobre el agua y haciendo el típico splash, el salpicón. En forma de corona, dibujamos, por favor, el ovalito horizontal para la parte interna o la parte externa, dependiendo qué tan grande es. Y hacemos un ovalito doble y en este yo lo voy a colocar para la parte de abajo, la parte externa. Se hace simplemente un pequeño cilindro como una latita o una base circular en perspectiva, viéndola un poquito más hacia el horizonte. Dice, parece una escultura de vidrio. Ah, pues claro, no, pues, una fotografía estática y pues se le ven los detalles bien bonitos. Vamos a hacerlo, por favor, todo en boceto, clarito, por favor, porque vamos a delinearle fuerte al momento de la definición. Completamos esta figurita más ancha hacia los lados como una basecita. Aquí. Y hacia la parte de los picos intentamos pensar en 3D. Voy a eliminar o borrar un poquito la línea aquí de adentro del ovalito. De hecho, lo elimino todo lo que sea la parte interna para que me dé mucha mayor claridad. Únicamente dejo la parte externa o la parte visible. Después, tratamos de pensar, por favor, en 3D, como en muchas otras clases, les recomiendo muchísimo tratar de que su cerebro se pueda adaptar a la posición de las figuras para que no dibujemos siempre plano. Lo que nos conviene muchísimo es primero colocar una línea guía para cada piquito. No tiene que ser exacto, pero sí bien posicionado, por favor. Me refiero, no tiene que ser exacto con que cuentes las gotitas o que sean de un tamaño así exacto, preciso, no, nada más con que la posición esté adecuada. Pensando en esta posición en 3D, en el volumen, cuáles van al frente del aro, cuáles van a los costados, por detrás. Tratamos de interpretar. Es muy similar también a un puntito de fuga. Si te fijas aquí, si estas lineecitas las alargamos hasta abajo, no, el punto de fuga queda muy, muy, muy abajo, pero al fin de cuentas es aplicación también del punto de fuga, como cuando dibujamos perspectivas, fondos, o de hecho un día también que dibujamos una clase fuego, que en explosiones, que había un punto de fuga de donde salían todas las linecitas. Aquí es algo similar, pero el punto de fuga estaría muy, 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 muy abajo. No me daría demasiado espacio. O bueno, a lo mejor sí, pero ya me voy a meter con los demás dibujos. Allá hasta abajo quedaría un punto de fuga muy, muy, muy adentro. Muy bien. Colocamos las líneas guía y si observas, parte de lo importante también es que en la punta, como los dedos de Bob Esponja, como los dedos de personajes animados que tienen la punta o la yema del dedo redondita, colocamos a donde llega la altura máxima de la gotita. Normalmente cuando, no sé cuántos de ustedes, muchachos, y esto me viene a la mente, me gustaba muchísimo ver los programas ¿cómo se llamaba? Los cazadores de mitos. No sé cuántos de ustedes hayan visto el programa de los cazadores de mitos. Creo que era en Discovery Channel. Creo que todavía hay. Nada más que yo no veo tele, fíjense. Tengo muchos años sin ver tele.
colocamos las puntitas y en ese programa, muchachos de Cazadores de Mitos. Bueno, de hecho no era Cazadores de Mitos, había uno aparte que se llamaba En Cámara Lenta. No sé si lo recuerdan, uno de En Cámara Lenta. Y todo el programa se trataba de grabar en cámara lenta, teniendo una cámara súper, súper pro, que grababa todo en cámara lenta. Explosiones, fuego, globos reventándose con agua adentro, las gotas salpicando, choques en carro, ¿no? En cámara lenta, todos eran como tipo experimentos, no era todo, no era real, ¿no? Que grabaran un choque en cámara lenta de verdad, no, sino que conseguían carros de esos de los que ya están todos descompuestos en el deshuesadero, los hacían funcionar y con pilotos así automáticos, ¿no? Como control remoto, los hacían chocar y grababan eso en cámara lenta. Y se veía súper, súper padrísimo. Todos los efectos de las texturas en cámara lenta, en el caso del agua, por ejemplo, se veía padrísimo. Grababan muchas situaciones de cómo el agua se mueve, ¿no? En cámara lenta. Y aquí pues también, de hecho eso es una fotografía con una cámara con captación de velocidad muy alta. Una vez colocando las bolitas donde llega la altura de la gotita, hacemos el cuello, van a aparecer como, ¿cómo se llamaban? Los pinos de boliche. Parecen pinos de boliche. Sí, no, se llaman pinos. Vamos uniendo, por favor, dejando cuellito muy, muy sencillito con trazos sencillos, pero sin tanta revoltura, por favor. Y si lo puedes hacer directo en un solo trazo, sería mucho mejor. Hubo un tiempo en donde me gustaba mucho ver documentales y ese tipo, que eran los únicos programas que me gustaba ver. Ahorita ya no tengo tiempo de ver así programas. Pero esos de En Cámara Lenta, Los Cazadores de Mitos, que eran programas súper interesantes. Y uno que otro documental de Serengeti. Me gustaba muchísimo ver a los leones comerse a las cebras. Y las persecuciones, ¿no? De los leones. Y luego el programa duraba 1 hora y 45 minutos era así bien aburridos y ya nada más eran 10 segundos de acción. Delineamos cada formita y con esta interpretación se van sumando todas las figuritas y se forma precisamente esa corona. Aquí en el lado derecho hay muchas por detrás y otras al frente. Únicamente hay que observar cuáles son las que se quedan incompletas por detrás. Y se une a la faldita es como si vaya como una faldita de sombrero de volcán. Hacia abajo y abiertito. Muchos dibujantes de cómic tienen que practicar todo esto antes de hacerlo. Imagínate que tengas un proyecto en donde, no sé, el cómic de Aquaman, ¿no? Sí, tienes que dibujar un montón de agua. Nadie quiere dibujar Aquaman porque agua es de lo más complicado.
de que, oye, te tocó dibujar Aquaman, ¿no? Puros fondos de agua. Y de que, chale, es demasiado tedioso a veces dibujar agua. En pintura, muchachos. Elvis, cuando llegues hasta aquí, por favor, en pintura. El año pasado tuvimos la exposición de arte versus cáncer en Museo Marco, aquí en Monterrey. Y habían diferentes modelos que le teníamos que poner fondos. Y prácticamente hubo una idea en donde a una modelo de cáncer de mama, teníamos que colocarle un fondo de agua como si estuviera sumergida en el mar, pero era agua en calma. Y casi, casi yo era el que decidía quién pintaba, de que, a ver, a ti te toca esto, yo dirigí ese proyecto, entonces le decía, a ver, aquí a ti te toca esto, a ti esto, otro, y cuando llegamos al tema del agua, tuve que hacer casi, casi que un casting, ¿no? De que, a ver, ¿a quién sí le sale dibujar agua? No, pues nadie, así como que todos con un montón de miedo. De que, a ver, debe haber alguien que sí le salga a dibujar el agua, ¿no? No me lo vayan a dejar a mí todo, que al final sí me terminaron dejando mucho a mí. Y no, al final una señora de que no, a mí me gusta mucho dibujar agua y a ver, ¿dónde están algunas imágenes o algunos ejemplos donde haya dibujado agua? No, dibujaba el agua padrísimo. Y le tuvimos que dar esa partecita que era un fondo importante de textura de agua a quien sabía dibujar, que de todos los que éramos como 17 ahí en el saloncito, de los que nos tocó éramos 17, solamente una fue la que sí sabía dibujar agua, pero no era que lo hubiera aprendido, no, era pues es práctica, ¿no? De referencias de fotografía para poder entender las texturas, y es de lo más complicado. Colocamos y nos acercamos primero, voy a iniciar, fíjate, por esta de aquí adelantito. Antes con el borrador voy a limpiar esta partecita. Trato de limpiar todo lo que hay dentro de la figurita para que quede totalmente vacío al momento de hacer las texturas. Primero esta de aquí en medio al frente, la que está al frente primero. Me voy a acercar también, le voy a dar zoom aquí a la imagen. Esta de aquí, muchachos. Búsquenla por favor en sus piquitos o elijan si quedó diferente, búsquenla. Dice, deberíamos hacer una foto de agua en óleo. De hecho, el siguiente año vamos a tener prácticas así. El siguiente año va a haber una programación de muchas prácticas en óleo. De lo más elaboradito, pues sí va a ser textura de agua. Colocamos, por favor, la textura. Observa primero cuánto detalle tenemos en esa gotita. Lo primero que tenemos que hacer es algo similar a la brisa que dibujamos en la gran ola, en el primer dibujito. Colocamos primero los brillos, muy similar también a cuando dibujamos un rostro. Y en el rostro tenemos que observar y colocar antes los brillos, siluetear los brillos para poder dibujar la sombra. Y en este caso es exactamente lo mismo. Antes de empezar a rellenar todo, hay que planear. Detectamos todos los brillos. Y aquí es un poquito caótico la estructura de los brillos porque no tienen un orden preciso de decir, no, pues como el brillo está a la derecha arriba, pues ahí van los brillos. No, aquí es muy diferente porque el agua funciona también como espejo. Entonces prácticamente el agua donde se está moviendo va reflejando por todos lados ese brillito. No tenemos que hacerlo tampoco tan exacto, únicamente observa y define las partes de brillo que hay alrededor. Observa la curva en donde se levanta aquí como la ola, precisamente, la curvita aquí blanca, que se va hacia los lados. Hay muchos huecos, como cuando hay una vez hicimos precisamente una capa, no me acuerdo de qué superhéroe era, quemada. En un dibujo hicimos una capita quemada
o ropa agujeradita con hoyos. Entonces dibujas la silueta y todos los hoyitos así por dentro. Ah, pues en el fuego también, en fuego es algo muy similar, que dibujas la silueta y después todos los orificios aquí por dentro, en donde tienes que detectar y pensar muy bien qué es lo que va con sombra y qué es lo que va con luz. Pero primero detectamos todos los brillitos, todos los brillitos, que es mucho de lo más complicado para poder hacer. La gran mayoría de las veces los dibujantes, en lugar de sacarlo de la mente, a veces es muy complicado sacarlo de la mente a menos de que tengas un montón de práctica, pero tienes que obligatoriamente buscar una referencia. Ahí está. Y de hecho puse bien poquitos brillos, como la mitad de todos los que existen en esa gotita. Una vez ya teniendo, me faltó esto de ahí. Una vez teniendo ya los brillos principales, entonces podemos rellenar. Comencemos, por favor, con el relleno de lo más negro para que lo que queda libre, lo podamos hacer en una ligera escala de grises. Primero dibujemos lo que está más oscuro. Vámonos con los contrastes principales, donde está totalmente blanco, que lo acabamos de hacer, y donde está totalmente negro. Para lo que queda, hacerle una pequeña escala de grises con ese mismo lápiz. Solamente es cuestión de dominar la presión de tu mano sobre el papel para generar trazos claros, medianos, oscuros. Primero el brillo, después lo más negro en los brillos, perdón, en las sombras. Toda la orillita aquí por encima y alrededor. Básicamente vamos descartando las capitas de tonos. Ya separamos el brillo, definimos las sombras más oscuras y lo que nos queda es una pequeña escala de grises en tono medio. Aquí, por ejemplo, de arribita, donde nos quede. Aplicamos simplemente, puede ser en cualquier dirección, el orden es muy incierto, muy definido, pero con que tenga un pequeño efecto de tonalidad de tono medio, vaya, intentamos hacerlo de esa manera. Colocamos el gris donde nos quede el espacio vacío entre la sombra negra y el brillito totalmente vacío. Observa también las líneas de hacia dónde van los trazos, por ejemplo, aquí debajo de la gotita. Debajo de la gotita hay que observar dónde va. A ver si me faltó poner los brillos, perdón, las sombras aquí en la parte de abajo, en donde van los agujeritos. De esta manera, muchachos, no sé cuántos de ustedes recuerden la publicidad antes de la era digital. Se hacía totalmente a mano. La publicidad como, por ejemplo, los anuncios de la Coca-Cola, por decir un ejemplo muy conocido para muchos. La Coca-Cola, sí sabían que la Coca-Cola es el rey de la publicidad. Hoy en día la mejor compañía que tiene la publicidad más genial en todo el mundo es Coca-Cola. Tiene un impacto tremendo en todo el mundo. Saben hacer buena publicidad. Y antes pintaban los anuncios. Lo hacían totalmente a mano. En pintura, les tomaban foto y los escaneaban, los imprimían replicando. ¿Vieron la película de La forma del agua de Guillermo del Toro?
en La forma del agua, en la película La forma del agua, hay precisamente el amigo, el señor, amigo que cuidaba a la chica protagonista, no recuerdo cómo se llamaba la chica, a la protagonista que vivía en un departamento, ellos dos, el señor ya mayor y la chica que es la que se enamora del dios anfibio. Y ese señor, trabajaba precisamente haciendo rótulos, haciendo publicidad, y aparece, es una época antes de la era digital, y hay una escena muy padre que me gusta mucho. Esos pequeños detalles que salen así en las películas con lo que te identificas, está padrísimo. En donde dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que voy a hacer un anuncio, ¿no? El señor se encargaba de hacer anuncios, publicidad en rótulos, en láminas, en madera, y era un dibujante muy, muy hábil, tanto que utilizó su habilidad. No es por darles una idea, esto no es nada más bien en la película. El señor, como era tan hábil para poder hacer anuncios en láminas, para así hacer publicidad para los negocios en pintura, falsificó una credencial, falsificó una credencial, y como tenía una muy buena, era muy hábil para dibujar y hacer detalles súper minuciosos, porque a eso se dedicaba, falsificó una credencial y se la ponen cuando van y rescatan al dios anfibio. Pero me recordó mucho de las pinturas de agua, precisamente, que tenían que hacerlas antes, a mano. Y hay muchos anuncios incluso de Coca-Cola de Navidad, en donde están los osos, Santa, y luego está la textura de la Coca-Cola así con el splash del agua en el vaciándose en el vaso, y el agua así explotando, ¿no? Saltando. Todo eso lo tenían que hacer así. Perdón, es que me cuento toda una historia, ¿no? Para llegar nada más a que todo lleva a esos ejemplos, ¿no? Únicamente vamos a completar nada más el de la gotita de aquí al ladito, muchachos. Marcamos nuevamente los brillitos. Como les mencioné, ay, perdón, me faltó borrar. Como les mencioné al inicio, esto es muy minucioso, es demasiada interpretación. No tienes que hacer todos, pero si te gustaría completarlo, pues simplemente vamos repitiendo todos los elementos de brillo. Hay brillos sobre los brillos, fíjate. Tiene mucho juego de brillos y sombras. Tiene un orden específico. Después del brillo, colocamos las sombras y el espacio que nos resta. Hacemos en una pequeña escala de grises. Ya hoy en día en las texturas digitales hay incluso brochas en digital, que ya te hacen textura de agua de manera automática, pero aún así no son tan bonitas, todavía le falta mucho trabajo. O hay muchos que en lugar de dibujar o pintar una textura digital, pues simplemente sacan o descargan una muy buena fotografía en alta calidad, y esa es la que utilizan para los anuncios en Photoshop simplemente. Yo hacía mucho eso antes, fíjate. Me tocaba muchísimo diseñar. Este, una vez trabajé con un cliente en Estados Unidos de Supermercado El Rancho, no sé si lo conozcan o lo hayan escuchado. Supermercado El Rancho se llama en todo el sur de Estados Unidos. Y pues la publicidad era tomarle fotografía a los productos y hacer que se vieran así muy frescos, ¿no? Yo me tocó trabajar haciendo eso, los anuncios que ves así de Soriana, de La Comer, de Gigante, de diferentes, así de H-E-B, todas esas fotografías en donde el producto se ve bien fresco, no, es puro Photoshop. A veces sí me tocaba tomar fotografías desde acá, desde Monterrey,
yo hacía los anuncios y tenía que hacer una publicidad pues muy atractiva, ¿no? Un ejemplo que les puedo decir para que se les antoje tantito es que eh, yo tenía que ir, una vez me tocó hacer un anuncio de una panadería porque ya se acercaba diciembre, de que, oye, tenemos que hacer publicidad de nuestra panadería porque ya se acerca el frío y tenemos que vender mucho pan. Le decía, bueno, pues se me ocurre algo, ¿no? Y le decía nada más que pues voy a tener que comprar pan para tomarle fotografía y editarlo. Entonces fui a la panadería de aquí cerca y elegí un día en la mañana, bien tempranito, a la hora que abrían en la panadería. Compré el pan más bonito, el más bonito de todos, y me traje un montón de pan. Tenía mi estudio, tenía toda la cámara y pues lo acomodé, ¿no? Así bien padre, le tomé la fotografía con un cafecito a un lado, las gotitas así salpicadas el cafecito así por fuera y le agregaba, duplicaba eso y le agregaba las texturas en Photoshop, ¿no? Una muy buena fotografía para esa publicidad y así me tocaba hacer varias cosas. Pero este trabajo lo hacíamos mucho en digital, así como lo estamos haciendo en este momento. Es muy similar como hacerlo a mano, es bastante idéntico, entonces es bien importante. Si en algún momento de tu vida te dedicas a hacer algo con temas de imagen, publicidad, arte y demás, foto de producto, te vas a topar con esto de que, oye, te va a tocar hacer, no sé, la publicidad de algún refresco, ¿no? O de, no sé, algo que tenga que ver con agua, de que, ay, sí me acuerdo que cómo van los brillos, ¿no? Todo tiene que ir conectándose. Solamente voy a dibujar hasta este piquito. Todo lo demás es repetición, ¿eh? Solamente hasta este piquito le voy a dejar y vamos a pasar al siguiente. Así que es muy útil, muchachos. Todo lo que aprendemos aquí yo se los comparto para que en algún momento sé que lo van a usar, sé que lo van a utilizar. Recuerden que después del brillo, primero van las sombras muy oscuras y lo que nos resta con alguna tonalidad en grises, algunos más oscuros, otros muy claritos, que nos llevan mucho brillo. Y esto es muy similar al vidrio. El vidrio todavía está más fácil, el agua es lo complicado. Abajito lleva un desorden tremendo, ya vieron aquí de todo abajo es un caos con esas manchitas. Elvis cuando lleguen hasta ahí, que vean qué bonito se ve. Mucho hacen también los macro, la fotografía macro, esta es una fotografía macro. La fotografía macro es un lente que se le llama así, un lente macro, que toma detalles pequeñísimos de las cosas, detalles pequeñísimos. Puedes acercar la cámara hacia un insecto y capta estos detallitos, como un telescopio, vaya, es como un telescopio. Ah, no, no es un microscopio, perdón, un microscopio. El telescopio es otro lente. El lente telescopio es el que utilizan para el Serengeti, ¿no? El largote, el que está así grandísimo, el que alcanza distancias tremendas de kilómetros para tomar una fotografía incluso. El macro es a distancias súper cortitas. El lente macro te capta estos detallitos. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente ejemplo tenemos una textura de hielo, que es algo muy similar, pero con formas más rígidas. Si ya conocimos el anterior, miren, nada más vamos a hacer este hielito de aquí arribita. Si ya conocimos el anterior, este va a ser muy sencillito a comparación del anterior porque las figuras son mucho más claras, mucho más simples y mejor definidas. Todo se va a adaptar a la forma en cubo del hielito. Dibujamos por favor primero el cubo.
Primero el cubito, la base superior, la cara a la izquierda y la carita a la derecha. Si fuera un poquito más definido en la transparencia, con línea punteadita aquí lo marco, porque lo vamos a necesitar también. Esta línea punteadita del hielo, así por detrás, ese sí lo vamos a necesitar, es un poquito más transparente, no un hielo, un cubito de hielo. Generamos la transparencia de todo el cubo. Ese sí vamos a tratar de completarlo todo. Observa las líneas que unen cada vértice, todas las líneas que unen cada vértice, esa que acabamos de dibujar, son las que llevan la mayor cantidad de brillo, principalmente aquí al frente. Igual que el anterior, comenzamos mapeando o silueteando las texturas de brillo con trazos muy claritos. Primero las más las que forman el cubito, por favor. La siluetita aquí a la izquierda, una siluetita bien delgadita a la derecha. En un trabajo muy minucioso, trata de hacerlo con pocos trazos y a la primera, ¿no? Fíjate que aquí a la derecha tiene unas rayaduras así del hielo que marcan esos brillitos. Al centro hay otra silueta también, casi paralela. Tiene muchísimas curvas. No hay picos, lo más importante de aquí es que no hay picos. Todas las puntitas son redondas. En la orillita izquierda, aquí tiene también muchas deformidades. La silotita del brillo. Primero los brillos. Toda la parte blanca hay que siluetear. Allá por detrás hay un brillito casi en la esquina. Y una gota por encima, un pequeño parte del hielo ya derretido. Una gotita aquí. A partir de esta gotita ya vamos colocando todas las siluetas por dentro del hielo en cada una de las caras. No tiene que ser exacto, solamente observa cuántas son y en dónde están colocaditas. Pero no tiene que ser totalmente exacto, por favor. Aquí en la orillita por el frente. Primero una planeación. Aquí tiene unas así verticales. Una gotita por este lado abajo y al frente. Algunas manchas por detrás. Miren, aquí se alcanza a ver un poquito la siluetita que transparenta todo el fondo. Sin tanta definición porque va mucho más borrosito, más desenfocado. Me faltó el brillo de aquí abajito, en las líneas de abajo. Y hay un brillo grandote aquí a la derecha debajo. Un brillo rayadito aquí del lado derecho. Y una gotita aquí por encima. Primero el brillo. Ahí está. Primero el brillito. Enseguida son las partes más oscuras, que si observas no es totalmente negro,
pero es el tono, tienes que encontrar el tono más oscuro, primero en la parte superior, por favor, rodeando los brillitos, aquí me voy a acercar un poquito más, rodeando los brillitos, podemos incluso también mapear la sombra e inmediatamente rellenarla. Observa las partes más oscuras. Un montón de siluetas, mapitas sin forma. Aquí está uno, en la orillita aquí más hacia el frente también está otro, muy oscuro. Podemos siluetear primero e inmediatamente rellenar. A diferencia de los brillos nada más los silueteamos y los dejamos ahí, ¿no? Los dejamos vacíos. En las sombras, no, en las sombras los mapeamos y en lugar de pasearnos por todo, mapeando todas las sombras, pues no, primero los rellenamos porque si no se nos pierden. Del lado derecho, rodeando la gotita que va por encima, aquí en la esquinita, eso es lo que define este otro contorno. No sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, las pinturas precisamente de agua, de hielo, en donde causan un realismo padrísimo. Y lo vamos a trabajar en algún momento el siguiente año con técnica de óleo. Y de hecho hay muchas prácticas precisamente de hiperrealismo en donde las texturas es lo principal. Para poder dibujar hiperrealismo tienes que concentrarte muchísimo en las texturas. Aquí por detrás hay otra manchita de sombra rodeando el brillito y rellenando el espacio. Que si le quieres ir dando más complejidad a las texturas, muy bien. Y si no, pues puede quedar solamente en un sketch. Primero en la parte superior vamos a trabajar todo, incluso hasta los grises. Toda la orillita aquí del lado izquierdo. Ahora, ya que tenemos las partes más oscuras, lo que restan, vamos a trabajarlo en una escala de gris. Lo que resta sin tocar los brillitos, vamos generando la texturita. No se preocupen si al inicio queda así muy rayado, sin tanta forma, pues es así. Lo que le va a dar forma es al final del dibujo, cuando alejemos el trazo, se va a ver muy padre todas las texturitas en conjunto. Pero al inicio, como tal, cuando lo vamos dibujando, pues no hay una forma, ¿no? Son solamente el juego de manchas. Texturitas grises en el resto, unas muy claritas, otras no tanto. Y en la gotita me faltó un brillito. Sombras grises. Incluso hay diferentes tonitos en dentro de una sombrita, como por aquí, ejemplo, aquí en la gotita. Pero trabajar esas manchitas es el mayor trabajo en la práctica de agua. Acá en la gotita de atrás lleva una filetita también de grisecitos. Puras manchitas. Si le quieren aumentar un poquito el contraste con trazos más oscuros, también lo pueden hacer, pero solo enfocado en las partes.
negras, en las partes más oscuras, por favor, aumentarlas en tono y lleguen hasta el tono negro. Ahí está, por ejemplo, la parte de arriba. A simple vista, cuando alejamos el dibujo, es donde ya se pueden interpretar esas manchitas. En pintura, en dibujo, es un tanto diferente. En pintura, pues los brillos van al final. En dibujo, no. En dibujo primero tienes que colocar los brillos. Voy a avanzar con la carita de la izquierda. Primero las partes más oscuras. Ejemplo, aquí en la gotita que está por debajo. Es una de las partes que lleva mayor oscuridad. Lleva menos trabajo esta cara del lado izquierdo. Menos trabajo. Aquí arribita, en la orillita del centro, mapeamos y rellenamos. Repito, no importa que quede muy contrastante. Observamos. Aquí sí en la parte de la explicación, como mencionaba al inicio, donde decíamos que aquí no afecta el fondo, porque aunque haya cualquier fuentecita de luz, se ve reflejada en todos lados. Cualquier fuentecita de luz, porque tiene muchísimo movimiento. Y ese movimiento va generando un millón de brillos. Aquí lleva menos sombras oscuras. El resto lo voy a colocar en un gris muy clarito. Me falta una manchita aquí arriba. Una vez teniendo las partes más oscuras, todo es un gris clarito, clarito. Lo podemos hacer incluso vertical. Si ya tienes un poquito de práctica con con las tonalidades en el lápiz, con la escala de grises, ve jugando con estos degradados. Pero básicamente en un dibujo sencillito del agua, esto es lo que se tiene que tomar en cuenta para dibujar. Ahí está la carita izquierda. Y ya para terminar voy a completar la carita derecha. Y esto cada quien también vayan haciéndolo de manera libre. Y cuando vayan terminando, por favor, la carita derecha, me ponen Elvis ahí en el chat. Imagínate los dibujantes si hicieran un cómic de Frozen, ¿no? Qué flojera hacer un montón de texturas. Imagínate así de que un cómic, vamos a hacer un cómic de Frozen, ¿no? De que te va a tocar a ti, de que tienes una semana para hacer, no sé, 50 páginas. Marte, y si pasa, muchos, no sé cuántos de ustedes sueñen con dibujar para Marvel y DC, ¿verdad? Pero no es por romperles sus sueños, pero no trabajen ahí, por favor. No es lo que parece. Muchos dibujantes
terminan, al inicio lo aman y al terminar lo odian, porque es bien diferente a cómo te lo imaginas. Y así más o menos como ese ejemplo te dan, este, tienes que entrar a esos lugares, pues te va a hacer un mejor dibujante, ¿no? Pero la idea, la realidad es que pues ahí no puedes pensar tú, ahí te dan lo que tienes que hacer. No, ya tienes que dibujar, no sé, a Aquaman y te dan una semana para realizar 50 páginas. Y dices, oye, espérate, pero pues es bien poquito tiempo, ¿no? Pues, y si quieres, ¿no? Y si no, pues vamos a decirle a otro que nos haga esos dibujos. Aceptas y dices, bueno, está bien, sí, sí lo hago. Y es una presión de hacer 50 dibujos, 50 páginas en una semana, porque solo te pueden pagar una semana de trabajo, no te pueden pagar más. Y muchos terminan renunciando y se van y hacen sus diseños de cómic independientes, porque se dieron cuenta que pues no es lo que parece, ¿no? Está bien bonito como currículum. Conozco a muchos artistas que han estado y pues es un poco complicado de la realidad. Elvis, cuando termines, ahí ya está Diana, muy bien. ¿Quién más terminó hasta este punto? Pero imagínate, o sea, cuando te toque así dibujar ese tipo de texturas, tienes que saber cómo se realizan por medio de este tipo de prácticas, estudios en donde practiques texturas, practiques formas, iluminación, sombra y demás. Pero no es más que la constante práctica para poder desarrollarlo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es una ilustración. Aquí nos vamos a salir un poquito del concepto porque el siguiente es una ilustración más completa, en donde para distraer o variar un poquitito esta textura, vamos a comenzar con el dibujo de una figura humana. El siguiente como tal es una lluvia, pero para que se pueda mostrar como lluvia tenemos que encontrar un elemento que haga que eso se vea como lluvia. Entonces, les tengo esta fotografía en donde es más sencillo una vez que vimos lo anterior, es más sencillo para nosotros y un poco más amable en el dibujo, de dibujar una figura humana y simplemente interpretar las texturas del agua por algo muy similar como lo que hicimos en el primer dibujo de la ola, de las texturas de las salpicaduras que se quedan vacíos y por detrás simplemente rellenamos el fondo. Realizamos, por favor, la ilustración en un boceto muy sencillito. La definición puede ser muy sencilla a manera de caricatura o de cómic. Damos espacio para el paraguas, un poquito el espacio del paraguas. Círculo principal para la forma de la cabeza, línea de la mitad del rostro, barbilla, barbilla pequeña, triangular, pegadita al círculo, línea de los ojos y volumen de la cabeza antes del cabello, hacia arriba y hacia atrás. Apartado aquí se une un poquito más hacia la frente y colocamos un poquito el diseño del cabello. Tenemos que definir lo más completo posible todo el bocetito del personaje para que podamos hacer las manchitas del agua. Las manchitas de la lluvia pues básicamente van a quedar vacías, como el primer ejemplo. El mechoncito que cubre un poco la frente y el ojo derecho. Se puede ver muy cómic, no se preocupen, se puede ver muy caricaturesco. Les puse el ejemplo también de la ola para que
pudieran ver que no se trata todo de hacer un realismo absoluto, ¿no? En el dibujo del agua. Aquí el mayor trabajo, bueno, en la mitad de la cara, pero el mayor trabajo es de la tela en la ropa. En lugar de dibujar una figura humana como tal, vámonos directo con la figura de la tela, comenzando desde el cuello, que abraza aquí un poquito el cabello y la cabeza. Casi directo formamos esta figurita del cuello en el impermeable. Después el gorrito que queda por el frente, al frente de nuestros ojos, detrás de la chica, como una bolsita aquí en la parte de abajo y la textura aquí en medio, dándole una siluetita de las arruguitas. Incluso lo podemos hasta delinear en un solo trazo para poder definirlo a la primera. Ahorita le vamos a hacer las sombritas en la espalda, simplemente una línea guía que baja. Hombro, aquí sí comenzamos desde el círculo en el hombro, clarito, por favor. Forramos primero, perdón, primero hacemos el boceto de la figura humana sencillito, del hombro al codo, un ovalito que termina aquí en el circulito para el codo, del codo a la muñeca, y aquí lo vamos a hacer directo. Me regreso otra vez hacia el codo, dibujo un poquito la textura de la costura en el hombro, la lineecita. Y de aquí ya nos vamos forrando un poquito con la tela, las arruguitas alrededor y despegadito de la figura humana, que forren, que cubran, pero despegadito del brazo. Y el cuadrito o rectángulo hacia la manga. Todas las arruguitas aquí en el doblez, en la curvita del codo hacia adentro. Muy sencillo primero. Todavía no agregamos la mayor cantidad de sombras. Me acerco a la manita y en un concepto también muy tradicional, colocamos primero la cajita de la palma de la mano. Primero esta cajita. Recuerden siempre la cajita de la palma para después dibujar el dedito pulgar. El nudillo, aquí empieza el nudillo. Primera falange. Segunda falange, la punta del dedo pulgar. Con la uña es lo que se define muchísimo. Y el resto de los cuatro dedos solamente con el cilindro, perdón, con el cilindro, con el nudillo. Nudillo del dedo índice, nudillo del dedo medio, nudillo del anular y nudillo del meñique. Desde aquí comenzamos con las sombritas. Muy sencillo, por favor, desde el meñique. Miren, aquí hay lineecitas, casi como la textura del agua. Formamos la siluetita y rellenamos un poquito en tono medio. Detrás de cada dedito con una sombra muy sencillita. En el dedito pulgar, sombrita debajo de la uña, sobre la articulación en las arruguitas aquí por encima del dedo. A la izquierda, esas sencillas texturitas como pliegues. Esas sombritas sencillas.
Antes del paraguas vamos a completar todas las sombras en la tela el impermeable, la ropita. Desde la manga, miren, observen las figuritas y rellenamos en tono de gris. Muy similar también a lo de la textura del hielo, de las sombritas en el agua. Mapeamos y rellenamos. Mapeamos y rellenamos. En algunos no lleva totalmente relleno, va un poco degradado en algunas pliegues. También como el primer ejemplo de la granola, las arruguitas, o bueno, las sombras debajo de los piquitos en la punta de la ola. Observa el mapita. Mapeamos y sombreamos. Como muchos de los tips que de repente les indico para dibujar más fácil, esas prácticas las guardas en tu mente, pero cuando te toquen hacerlas es lo indicado o lo más sencillo de hacer es buscar referencias. Si pasan días, pasa tiempo y se te olvidó, no intentes sacarlo de tu mente, busca referencias y después interpreta. Eso hacen los artistas, no crees que todos lo sacan de la mente, no tienen que observar, tanto para inspirarse como para a lo mejor la práctica la hicieron, pero hace mucho que no lo vuelven a realizar y pues se va olvidando, ¿no? Se va desechando de tu mente y cuando le llegas a ocupar es mejor utilizar referencias. Una referencia en fotografía también es bien importante. No busquen, si van a dibujar agua, no busquen dibujos de agua, a menos de que sea algo específico. Busca fotografías de agua para interpretar esa textura. De esa manera conseguimos algo original. Esto que estamos haciendo de interpretar un dibujo de una fotografía es el primer paso a realizar una ilustración original. No estamos copiando de un dibujo, vaya, que quede exactamente igual. Estamos aquí en este ejemplo interpretando sombras y texturas de una fotografía real. Completamos todo el detallito aquí en la espalda, que son ya rueditas mucho más simples. Debajo del gorrito, mucha más sombrita también, un poquito más oscuro. Delineando toda esta partecita. Las sombras del gorrito. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Les voy a recomendar algo, ya que vamos a salir de vacaciones, no sé cuántos ya hayan salido de vacaciones de la escuela. Piensen en algún proyecto para hacer en dibujo, en pintura, en lo que quieran. Y les interesa seguir practicando en el tema. Como ya no va a haber clases, bueno, aparte están ahí las clases grabadas por si gustan, pero también pueden pensar en algún proyecto para hacer, no sé, algún cómic, cuento, ilustraciones, ponerte a hacer retratos de tu familia, no pensando en el negocio, bueno, aunque sí, ¿verdad? También, pero practica,
De todo lo aprendido, no sé cuántas clases hayas tomado, pero muchos de los que están aquí tienen muchísimas clases. De todo lo aprendido, ponlo en práctica. Trata de aplicarlo en algo con lo que tú te sientas cómoda, con lo que te sientas cómodo. De que, oye, pues si me gustan los retratos, voy a invitar a mi familia, no sé, a tu familia directa o primos, tíos y demás, de que, oye, si alguien quiere, yo les hago un dibujo, no quiero practicar. Si ya te salen bien bonitos, entonces véndelos. Pero si lo quieres simplemente para practicar, pues que sea también una práctica con un objetivo claro, ¿no? Nos vamos hacia el cabellito, muy similar a esto de que hicimos con las arruguitas en la ropa, en el cabello, mira, también podemos hacer algo similar con las texturas y rellenando las partes más intensas en sombra del cabellito, que se vean como arruguitas también. No me interesa hacer un realismo de esto, ¿no? Nada más es tratar de interpretar de manera muy sencilla. Yo ya tengo mi proyecto para hacer en vacaciones, así que les invito también a que fuera de las clases, pues vamos a hacer algo, ¿no? Interesante. Hagamos algo interesante con lo que acabamos de aprender y recuerda que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero también si lo dejas de practicar al poco tiempo se nos va a olvidar. Si te gustó mucho o poco, y lo que hayas aprendido que te haya gustado mucho, practícalo para que no se te olvide, por favor. No seas de los alumnos que les invito a practicar rostros, por ejemplo. Ándale, yo sé que dibujas bien padre, pero vente a practicar rostros. No, ya me lo sé, una vez ya tomé esa clase, me dicen así. Y cuando los pongo a prueba, dicen, no, es que ya no me acuerdo que ya habías tomado esa clase, según tú ya lo tienes en tu mente. No, es que sí, es que ya la tomé, por eso, pero no es cuestión de que lo hayas tomado o no. Hay muchos aquí que han tomado muchas clases de retratos y aún así falta práctica para dominar. Es lo más recomendable siempre que tengas una clase ya vista, te toca practicar. Todos nos toca practicar. Yo también, si dejo de hacer esto unos días, no se me olvida del todo, pero sí pierdo habilidad, pierdo práctica, pierdo habilidad. Entonces, lo ideal es seguir practicando. Voy a completar un muy sencillito la parte de la cara, en un estilo más comiquero. Así que piensen qué es lo que les gustaría hacer, muchachos, para que hagan algún proyecto. Una vez, de hecho, les dije para los que de repente veía que ponían todos sus dibujos en las paredes. Una vez les di una idea millonaria, que cuando terminara todo esto, si es que termina lo de la pandemia, que diseñaran unos boletitos tipo museo, invitaran a su familia a su casa a visitar el museo en su casa. Y el museo, pues todos los dibujitos que tienes ahí pegados en la pared.
para que lo tomen en cuenta. Sería padre, ¿no? Que vengan a ver la exposición de Le pones tu nombre. Se siente bien padre cuando haces una exposición. Te lo recomiendo. Claro que para hacer eso también debes de haber, debes de conocer exposiciones. ¿Han ido a exposiciones, muchachos, a museos? Espero que sí. No van a tener idea, no van a, le van a dar palomitas. Lo único más cercano a eso es a lo mejor en el cine, ¿no? Pero bueno, completamos ya para terminar, por favor, el diseño del paraguas. Y con esto, como el paraguas es blanco, vamos a realizar la textura bien sencillita de todo el agua salpicando, cayendo aquí todo el armazón del paraguas hacia arriba. Un ovalito estilo ovni y por detrás, a donde llega el soporte del paraguas aquí al centro, se forma, si les daba espacio para dibujar, un puntito de fuga, que de ahí sale con líneas cayendo hacia los lados. Por detrás también hay una texturas transparentes. Muy sencillito. Y lo último es simplemente generar sobre el paraguas, así como lo hicimos en el hielo. Primero las manchitas como gusanitos que van deslizándose sobre el paraguas, pequeñitos y detallados, y todas las gotitas que van cayendo, como en la primer dibujo que hicimos de la ola. Primero esos circulitos, ¿no? Son gotitas que van cayendo sin tanta fuerza. Primero es. Y después la lluvia que lleva mucho más fuerza, tienes que definir una dirección. No vayas a hacer esto. Hay muchos que de repente rompen la regla y empiezan a hacer esto de que sí, la lluvia y con diferentes sentidos, ¿no? Unos para allá, otros para acá. No, no, no. Tiene que ser al mismo sentido. Te recomiendo que para esto, primero, para no batallar demasiado, acuérdate de las líneas guía. Primero colocamos un montón de líneas guía que nos ayuden a saber la dirección. No se van a quedar así, ¿eh? La lluvia no es negra. Esas líneas primero. Y después completamos con un pequeño forro hacia alrededor. Simplemente le damos una línea doble para envolver y hacer trazos súper delgaditos, súper delgaditos que se van a quedar vacíos al momento de rellenar el fondo, como lo hicimos en la ola, lo hicimos en el hielo. El fondo es lo que hace que estas marquitas de agua cayendo se vayan a definir. Todas las siluetitas. Paralelo, delgaditas. En una ilustración también, si es en digital, pues es muy similar a pintura, ¿no? Pues al final puedes hacer todas las marquitas. En una ilustración en tinta china, por ejemplo, una vez pusimos hicimos un dibujo, creo que de un Batman, tinta china, en donde le sugería también en algún momento tener eh, una pluma de tinta blanca, y esa pluma de tinta blanca hacía por encima los detalles del agua.
Al fondo, muchachos, observa que es un fondo de arbustos, árboles. Entonces, al fondo tratamos de hacer como esas formitas desenfocadas de nubes, arbustitos, conjunto de hojas y rellenamos. El relleno en el fondo es el que te va a ayudar a definir toda la lluviecita. Si le quieres dar mucho más fuerza, el relleno trata de hacerlo en el trazo, en la misma posición de la lluvia. Aunque también hay casos en donde cambias la posición del trazo, así por ejemplo aquí la nubecita, los arbustos por detrás, y cambias el trazo, puede ser vertical, dejando el espacio vacío de la lluviecita. Incluso para que haya mucho más contraste, si la diagonal de la lluvia cae hacia abajo a la derecha, la diagonal del relleno la pueden cruzar totalmente. Esto hace un mayor contraste con las posiciones de las líneas, cruzando la línea de relleno, pero sacándole la vuelta a la brisita y a la lluvia cayendo. Y pues ahí nos divertimos un montón con todo el relleno, que creo que me faltó mucho más lluvia, brisa y lluvia, mucho más fuerza. Unos pequeñitos, otros más largos, y ya no te pierdes en la dirección, pues ya puedes ir haciendo las siluetitas directas. Pero como ya vimos, es muy minucioso el trabajo, dejando espacios vacíos. Voy a completar esta partecita y lo demás ya es parte de la de repetición. Imagínate que te toque hacer un cómic así en puro lápiz de, no sé, una historia desarrollada en París, París lluvioso, de que hay el París lluvioso con toda la arquitectura colonial y hay muchas escenas de lluvia. Bueno, pues ya tenemos algunos ejemplos. Espero que les haya gustado, les haya interesado y hayan comprendido que en algún momento si lo aplican ya saben cómo hacerlo. La lluvia nunca va a ser obscura. El fondo es el que le ayuda a definir esa gotita blanca. Como tal, el dibujo de agua es a veces de los más complicados, ya lo vieron por qué. Muchos intentan interpretarlo diferente con un trazo oscuro y resulta así como que medio raro, visualmente se ve medio raro. Si colocamos así la lluvia nada más con negro se ve un poco extraño y lógico. Podemos colocar toda la textura que quieras. Ahí en el paraguas es muy similar a lo que hicimos con el hielo, con el agua en la salpicadura. Siluetear los espacios blancos, comenzar con los negros, los más oscuros y el resto rodeando todas las gotitas, pues dejarlas vacías. Perdón, dejarlas en grises, todos los tonos grises.
dudas hasta este punto, muchachos? Algunos ejemplos de diseño de agua para que en algún momento, repito, lo puedan aplicar. Muy similar a lo del fuego, que hay diferentes interpretaciones. A diferencia del agua, el fuego hicimos que las nubes de humo, el fuego, las flamitas y la explosión. Aquí la textura del hielo mucho más definido que la textura aleatoria de la salpicadura, el splash del agua con curvas mucho más definidas. La interpretación sencilla del grabado de la gran ola y la lluvia tiene toda, vaya, todo tiene una similitud, pero las texturitas difieren un poquito dependiendo la aplicación, unas más agresivas, otras no tanto, otras más en calma y otras estáticas, como les estoy viendo. Firmen sus dibujos, por favor. Recuerden que este sábado vamos a tener la última clase, solamente en la clase de la tarde, en el horario de la tarde. Mi nombre es Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana. Ya nos quedan. ¿De qué será? Ah, la clase del sábado es de rostros de Santa Claus, los diferentes rostros que a lo largo de todo el tiempo se han diseñado, o bueno, no todos, ¿verdad? Pero los que nos alcanzan para la clase, que hay unos diseños padrísimos, padrísimos, muy, muy variantes entre sí, y que todos representan a Santa Claus. Claro, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muchachos, y buen provecho para los que ya van a